Muy buenas tardes, estamos con Erwin Fabián García. Él es investigador de educaciones alternativas con una postura muy interesante dentro de toda esta variedad de miradas que hemos convocado. Y pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Ya quedas, te dejo la palabra. Gracias nuevamente, Catalina, Gladys, por esta invitación. Y bueno, vamos a intentar compartir algunas ideas, propuestas, experiencias también en torno a estos temas. Quizás en esta ocasión un poco más moderado. Estoy tratando de aprender a ser más moderado porque se dificulta conseguir trabajos remunerados cuando no se practica la moderación creciente. Entonces vamos a ver qué tan moderado puedo ser en esta presentación. Aproveché unas diapositivas que organicé para un panel reciente en el que me invitaron, donde estuvimos con la ministra de Educación y pues eso ya hace esta presentación bastante moderada, pero como este es un espacio diferente al estar en un mismo panel con la ministra de Educación, pues espero no ser tan moderado como lo fui en esa ocasión, pero también al punto de no reducir la posibilidad de continuar en estos diálogos con las personas que están por acá y pues especialmente Catalina y Gladys, que se pusieron en la tarea de hacer este tan interesante encuentro. Todos los que hemos hecho este tipo de encuentros sabemos lo que implica, ¿no? Bueno, yo con mucha menos experiencia en esto de las herramientas digitales, pero sí desde hace bastantes años haciendo encuentros, especialmente desde la Universidad Nacional del año 2009. Pues la idea es hablar de autoorganización del aprendizaje, disculpen, y educación autodirigida. Es la manera también como un poco moderada, como hemos venido trabajando el tema en los últimos años. Como muchas personas, la gran mayoría de las personas están buscando eh, eh, modelos y en muchos casos buscan recetas, ¿no? Entonces, un poco para conectarme con esa necesidad a veces de las personas de encontrar la fórmula, el modelo, la receta. Entonces, esta presentación la inicio con una siguiente diapositiva que la llamo conclusión. Ya esta mañana desperté arrepentido de haberle puesto conclusión, ¿sí? Porque no creo realmente en las conclusiones. Quizás es una premisa, quizás es un referente fundamental para entender estos temas del cuidado de los niños y las niñas, adolescentes, jóvenes y también de los adultos, inclusive los adultos mayores, de todas y todos. No es una conclusión, quizás podríamos decirlo que es una cosmovisión, ¿sí? Es una cosmovisión. Y la propongo en este momento porque el resto de los minutos que voy a tomarme para esta corta presentación es para intentar eh, demostrar que esto es fundamental, que esta premisa, esta cosmovisión, o como dice en esta diapositiva, conclusión es fundamental, ¿sí? Aunque aquí hay unas palabras o muchas de estos conceptos que es necesario pues precisar de qué estamos hablando. Yo me sigo encontrando con mamás y papás que al nombre del amor maltratan física, psicológica, emocionalmente a sus hijos e hijas, ¿sí? Dicen que lo están cuidando, pero les dan palmadas, los golpean con varitas, algunos inclusive consideran que ese es un instrumento
divino la varita para golpear a los niños y niñas, y dicen que cuidan a los niños y niñas y que les dan amor y los golpean con varitas, ¿sí? Y otros tipos de maltratos diversos. Entonces, estos conceptos que están ahí también implicarían entrar en mucho detalle qué significa para cada quien, qué es eso del afecto, qué es eso de los entusiasmos, de las motivaciones intrínsecas, de la curiosidad y de las pasiones verdaderas de los niños y niñas. Entonces, voy a leerla en un intento, pues, de decir, tengamos en cuenta esto para el transcurso de esta conversación. El aprendizaje y la educación entre comillas, porque ahora, más adelante, pues, intentaré problematizar ese concepto de educación. Tal vez no de manera tan interesante y elaborada como lo hizo Franco Giacomella recientemente, mi muy querido amigo Franco Giacomella, porque no es como los principales énfasis de esta presentación, pero sí, educación entre comillas, ¿no? Como les decía, lo preparé para un panel conjunto con la ministra de Educación de Colombia, entonces pues había que ser un poco más convencional. El aprendizaje y la educación, entre comillas, basados en el verdadero entusiasmo, motivaciones intrínsecas, curiosidad y pasiones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante relaciones, entre comillas, educativas, de sincero afecto, amor y cuidado, permite trayectoria de vida con real bienestar y buen vivir. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Catalina y Gladys, por esta ayuda, porque si no me enredaría más. La idea es en estas dos próximas diapositivas hacer unas precisiones, ¿sí? Mínimamente precisiones conceptuales, ¿no? Y es la necesidad de diferenciar escolarización y escolaridad obligatoria, ¿sí? Que no es lo mismo. Es muy importante diferenciar esto. ¿Qué es, desde esta perspectiva de análisis, de trabajo, de investigación, de experiencias prácticas concretas durante ya una buena cantidad de años? Tal vez no se dijo al principio, pero creo que en la descripción de mi trayectoria se dice, pues llevo más de 18 años haciendo esto también, con un hijo y una hija, y acompañando a muchísimas familias en diversos lugares de Colombia, y también la oportunidad de haber estado en muchos otros sitios de la región Latinoamérica acompañando procesos de estos tipos. Entonces, ¿qué es escolarización desde esta perspectiva? Es la reproducción de la obediencia, la sumisión, la enajenación de la vida, la idea de que hay que sacrificarse en el presente para luego en un futuro vivir supuestamente bien. Esa idea de reproducir el progreso, el desarrollo, el éxito. Y esto es fundamental. La escolarización no sucede principalmente en las instituciones educativas, no sucede especialmente donde se da la escolaridad obligatoria. La escolarización, ese tipo de imposiciones, la reproducción de la obediencia de los niños, niñas, adolescentes que tienen que ser juiciosos y obedientes, ¿sí? Esa idea de que hay que ser sumiso, de que hay que vender la vida para que en el futuro de pronto se tenga una casa, un carro, una finca y aparente bienestar, ¿sí? En mi familia hay muchos miembros que desde hace años tienen casas, carros, fincas, viajes, pero también tienen cáncer y otras cosas, ¿sí? O sea, se jodieron toda su vida, es que para tener bienestar enajenaron su vida, y después cuando iban a disfrutar de la vida lo que tienen que es atender un cáncer y morirse por un cáncer, ¿sí? Eso principalmente se reproduce en las familias y en las relaciones sociales. Eso no necesariamente se reproduce principalmente en la escolaridad obligatoria, inclusive en la alternativa, pero también en la escolaridad. En la escolaridad obligatoria se reproduce eso, se refuerza. Pero es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Sobre todo para este movimiento creciente y ahora a raíz de esta coyuntura de lo que se llama la pandemia del COVID-19, que hablan de que hay no sé cuántos miles de millones de niños y niñas en educación en casa, ¿sí?
en muchas de esas casas lo que está reproduciendo es la escolarización y en muchos casos el maltrato de los niños y niñas. Por más que tratan de ocultarlo, las cifras, los datos son contundentes en estos meses de cómo se ha incrementado la violencia y el maltrato con los niños y niñas. Desde luego que la escolaridad también reproduce eso. Y la escolaridad también se da en las familias, especialmente en muchas de los que dicen estar haciendo homeschooling, ¿sí? Mucho del homeschooling es la reproducción de la escolarización obligatoria y de la escolaridad obligatoria. Es muy importante tener en cuenta. Y también en los jardines, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en los proyectos de emprendimiento, ¿no? Es muy interesante cómo se reproduce ahí toda esa idea del éxito, el progreso y la sumisión y la obediencia y la jerarquía y gente que tiene que ser obediente para poder estar en las condiciones de aparente armonía con ese tipo de proyectos de emprendimiento y todo lo demás. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cómo sucede esa escolarización y escolaridad obligatoria? Pues a través de la enseñanza obligatoria, ¿sí? Las mamás, los papás adultos imponiéndole a los niños y niñas la hora en que tienen que dormir, la hora en que tienen que despertarse, la hora en que tienen que comer, cómo tienen que llevar el pelo, cómo tienen que saludar, que tienen que ir a un rito o otro rito que les imponen. Eso está en la familia, en las relaciones sociales y también en los colegios, en las universidades y en las escuelas, las tareas obligatorias, ¿sí? La lógica de premios y castigos. A veces se incrementa un proceso de debate crítico sobre la evaluación en la escolaridad obligatoria, pero esa lógica se da desde las familias y desde las relaciones sociales, premios y castigos. Si me obedeces, te doy un chocolate. Si no me obedeces, no te doy el chocolate. Y a veces adicional, te doy una palmada si no me obedeces, ¿sí? Entonces, no es allá en la institución educativa, allá lejos, allá donde sucede eso. En el curso que hacemos en la Universidad Nacional sobre estos temas, autoorganización del aprendizaje, educación autodirigida, cada semestre llegan estudiantes con muy altos promedios académicos de los programas más de élite de la Universidad Nacional, ciencias, ingenierías, ¿sí? Y ellos quieren llegar a este curso a encontrar fórmulas mágicas, técnicas de aprendizaje para reducir el sufrimiento. Sufren, teniendo los más altos rendimientos y sufren, ¿sí? Pero se dan cuenta que han sido sometidos a esas prácticas de imposición, de enseñanza obligatoria, de escolaridad y escolarización obligatoria desde antes de estar en los jardines infantiles, también obligados por sus familias y también obligados luego a ir al colegio. Y luego, muchas veces ni siquiera son conscientes que están en la universidad obligados también por esa trayectoria. Por favor, pueden abrir un poco la diapositiva. Gracias. Las prácticas del control, la imposición, parte de lo que he venido diciendo, y algo que también se da característico de esta escolarización y escolaridad obligatoria es la reducción cada vez mayor del diálogo intergeneracional. Es un problema, algunos de los sociólogos de la educación, el profesor Apple, recomiendo estudiar, inclusive ahora que les voy a recomendar algunos autores, ya les diré por qué. Parte de su trabajo desde hace muchos años ha sido en la sociología de la educación, es el tema del diálogo intergeneracional. O sea, está roto el diálogo intergeneracional, ¿no? Y que no son las características que en estos estudios que hacemos sobre educación, pues sí, los colegios reducen el diálogo intergeneracional, o sea, cualquiera que observa con algún detenimiento cómo funciona una institución educativa, un colegio, por muy alternativo, inclusive internacional y costoso que sea, pues produce segregación, o sea, los niños de 8 años casi nunca se encuentran con los niños de 11 años. Y a veces, muchas veces, ni siquiera estando en un mismo salón se encuentran los niños y niñas de 8 años, ¿sí? O sea, no hay un diálogo. Pero eso tiene que ver también es con las familias y con las relaciones sociales. O sea,
mesas para tomar alimentos donde están excluidos los niños, mesas altas los bebés están excluidos, sentados en otros lugares. O sea, son unas lógicas que están desde mucho antes operando e instalándose en esos seres humanos. ¿Cuántos minutos es lo de la presentación? Catalina o Gladys, ¿cuántos minutos? 30 minutos. Bueno, ¿y cuánto llevo? 15. Bueno. Otra característica clave de tener en cuenta para analizar con mucha más profundidad lo que permite pues esta conversación en estos procesos de escolarización y escolaridad obligatoria son las condiciones de salud emocional y mental de las madres y los padres, ¿sí? Y esto es un tema bastante importante, o sea, muchos de las mamás y papás, no todas, no todos, no estoy diciendo, pero muchas de las mamás y papás que dicen estar haciendo educación alternativa, homeschooling, tienen problemas agudos de salud emocional y mental, y eso hay que hablarlo, tenemos que ser un poquito más sinceros, por lo menos en estos temas. Esta diapositiva termino mencionando lo siguiente. Hace un poco menos de una semana, es también algo que ingresé recientemente a esta diapositiva, oí una charla de un investigador de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Psicología, y en un trabajo interdisciplinar han venido haciendo un estudio con ejecutivos de grandes compañías en Colombia que tienen ingresos de más de 60 millones de pesos mensuales. El 92% de esos ejecutivos con 60 millones de pesos mensuales de ingresos, ¿sí?, tienen problemas de salud física, mental y emocional, pero además de eso aborrecen el trabajo que realizan, pero por los 60 millones de pesos se lo aguantan, ¿sí? Y eso es parte de la escolarización, ¿sí? Sobre todo la escolarización obligatoria. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué hay acá en estas dos siguientes diapositivas? Es una invitación respetuosa a que ojalá las personas interesadas en explorar de forma auténtica, honesta, las posibilidades del aprendizaje, el cuidado de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores y nosotras mismas, tengan en cuenta estas referencias y las estudien a profundidad. Esto tiene que ver con la preocupación que ahora en todo este mundo, las educaciones alternativas, hay una cantidad de discursos, ¿sí?, que en términos de mercadeo pueden ser muy efectivos, pero siguen sin dejar de ver quién es el que está hablando. ¿Qué tiene eso que ver su historia de vida del que está hablando con todo ese discurso muchas veces bien afinado en términos de mercadotecnia? ¿Qué tiene que ver con eso, no? Una coincidencia en la mayoría de todos esos autores, no todos, en mayor intensidad, es el trabajo del autoconocimiento y la sanación. Cualquier adulto que esté realmente, de forma honesta, interesado en acompañar a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en su proceso de aprendizaje, necesita estar comprometido en un proceso honesto, verdadero de autoconocimiento y sanación. Voy a mencionar rápidamente algunos aspectos rápidos de estas referencias. Es muy importante tener en cuenta el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard de hace más de 60 años, que ya dijo que el presupuesto en el que está montada la educación escolarizada obligatoria es errado. Les recomiendo a los que quieran por lo menos irse solamente a 60 años atrás. Interesante, hay que leer a Comenio, ¿no? El Comenio, o sea, si aquí hay personas interesadas en entender con mucha más profundidad, digamos, los orígenes de este aparato escolar, de la escolarización y la escolaridad, pues es bueno estudiar Didáctica Magna del pastor Comenio. Pero no me fui tan atrás, aquí. Bueno, lo de Sugata Mitra, cada vez más divulgado, el concepto de autoorganización del aprendizaje, el trabajo del concepto del continuum, ¿sí? John Holt, que ahí está referenciado también con nuestro amigo Patrick Farenga,
hizo un generoso reconocimiento del trabajo del concepto del continuum. John Hall dijo en una entrevista que si había un libro que podía cambiar el rumbo de este planeta era el trabajo del concepto del continuum. Es fundamental, o sea, es fundamental. Si queremos acompañar de forma realmente cuidadosa y honesta a los niños y niñas, tenemos que estudiar esos referentes que hablan de en qué consiste el aprendizaje de los niños y niñas y qué tiene que ver eso con el entusiasmo natural, con las motivaciones intrínsecas naturales de los niños y niñas. Bueno, el trabajo de John Hall, de Patrick Farenga, nuestro amigo, de Casilda Rodríguez, es fundamental estudiar a Casilda, Carlos González, el pediatra cada vez más conocido, los trabajos de Madeleine Goiría, amiga española, profesora de la Universidad del País Vasco, sobre la escolaridad flexible. Muy interesante todos estos trabajos de Peter Gray sobre los centros de aprendizaje ágil. Interesantísimo a nuestra amiga Leslie Barson, la tuvimos también aquí en Colombia, como varias de las otras personas que estoy presentando acá, estos referentes que le estoy sugiriendo en alguno de los congresos que hemos hecho en la Universidad Nacional. Cada vez más divulgado el trabajo de André y Arno Sten. Como se lo he dicho a André, me parece muy comercial, busca simpatizar mucho, pero es fundamental estudiar el trabajo de André y de Arno, de su padre. La teoría de la formulación es fundamental para entender en cuenta qué es la creatividad, cómo es la creatividad en los seres humanos. Bueno, interesantísimo el trabajo de Bertrand Russell. Muchas personas no saben del trabajo importante y avanzado de Bertrand Russell en los temas de educación y se dedicó a estudiar, hizo un modelo matemático de cuáles son las condiciones mínimas que deben tener unos adultos para poder acompañar a niños y niñas. Muy interesante eso. Es necesario leer también y estudiar la experiencia de la escuela Summerhill, la pedagogía antiautoritaria del señor Neil. Y los que quieran profundizar más sobre esto del antiautoritarismo, pues sería bueno que se conectaran con la antipedagogía de Pedro García. La siguiente, creo que cuántos minutos me quedan y voy a acelerar un poco porque sería muy importante que esto generara algo de diálogo. Me gustaría oír algunas críticas. Señora Catalina, ¿cuánto llevamos? Te quedan 8 minutos. Bueno, 8 minutos, no soy bueno para mirar el tiempo. Ahí están las otras referencias rápidamente, es muy interesante el profesor Francesco Tonucci, demasiado comercial, pero muy interesante. Los que estén interesados en este tema del específico del homeschooling, importante leer todas estas publicaciones del profesor Brian Ray. Próximamente tendremos una publicación conjunta con el profe Brian Ray. Pues estudiar es indispensable, estudiar el trabajo de Iván Illich y lo que viene promoviendo su amigo y nuestro amigo también Braulio Ornedo, el trabajo de Gustavo Esteva, de Alice Miller, fundamental estudiar a Alice Miller para entender lo que produce una palmada en un niño, lo que produce el maltrato físico desde el sutil hasta el agudo, el trabajo de Ana Drago, hemos compartido material de nuestra amiga muy querida Ana Drago, el trabajo de Alan Turay. Esto es para un poco mencionarles desde dónde hemos construido esto, ¿sí? Porque hay un poco de discurso en esta, la educación alternativa, del homeschooling, inclusive del unschooling, que es bastante superficial, ¿no? Y lo que están ahí es reproduciendo una serie de recetas que no dejan ver qué es lo que está pasando atrás, y cuando se acerca uno a observar con más detenimiento lo que está pasando no es deseable con esos niños y niñas, ¿no? Bueno, les recomiendo todo este trabajo que ha sido mapeado, donde hemos contribuido, hicimos en el 2015 el encuentro más grande que ha habido en Latinoamérica de educaciones alternativas, con los amigos de REEVO y el mapeo. No sé si Franco les mencionó esto recientemente. Muy importante revisar los trabajos de Claudio Naranjo en relación con educación y autoconocimiento, fundamental. Bueno, ahí quedan esas referencias y eso es de material para compartir. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, todo eso anterior que acabo de referenciar de una manera no rigurosa, ¿qué nos permite entender en términos de frases muy cortas? ¿Sí? Que los aprendizajes realmente deseables para los niños y niñas deben estar basados en sus entusiasmos. Ya lo decía la premisa, la cosmovisión o la conclusión del inicio. En sus verdaderas motivaciones intrínsecas, en sus pasiones ciertas, no en las frustraciones ocultas de los adultos, mamás y papás que le imponen a sus hijos e hijas, ¿sí?
y los vemos permanentemente, como las frustraciones de los adultos, de las papás y mamás, es que como yo no he logrado ser empresario, entonces estoy buscando que mi hijo de 4 años se vuelva emprendedor, y por ahí hay unos mercachifes ofreciendo cursos dizque para que los niños que no van a la escuela, en vez de aprender lo que ellos quieran, que se vuelvan emprendedores. Eso es un maltrato. ¿Qué es eso? A partir de las frustraciones, los miedos y las inseguridades de las mamás y los papás. Ay, para garantizarle a mi hijo es que un futuro, entonces volvámoslo emprendedor desde los 4 o 5 años. El juego libre es fundamental. Si ustedes revisan mínimamente esa literatura recomendada, el juego libre es fundamental para la creatividad, para podernos construir como sujetos que podemos vivir bien. Es fundamental, es fundamental. Ahora, es necesario un análisis y una medición permanente del desarrollo afectivo, emocional, psicológico, social e intelectual. Y eso es un trabajo permanente, continuo, natural de ese vínculo afectivo. Surge ahí, no son instrumentos, no son test de esos importados para ver si el CI es suficiente, no es suficiente. Eso surge de forma natural, ¿sí? A lo que me refería, de la vinculación afectiva. Yo menciono aquí a los maestros y maestras porque, pues, por más que trate de ser menos sincero, pues para muchos niños y niñas es mucha mejor opción la institución educativa, el colegio, que la familia. Las familias muchas veces tienen problemas demasiado agudos y es mejor de una forma honesta, mientras que se van resolviendo los problemas agudos emocionales y mentales, que esos niños y niñas vayan a una escuela. Pero claro, que los maestros y maestras también tengan mejores condiciones de salud mental y emocional. Esto es un poco en la perspectiva de si en algún momento habría más tiempo, pues describir algunas otras características de los modelos de autoorganización del aprendizaje y educación dirigida, que en términos muy generales pues tienen que ver con lo anterior planteado. Por favor, la siguiente diapositiva. Esto es también una manera, digamos, muy rápida, muy general de resumir cuáles son como las características en términos de requisitos, resultados y evidencias de lo que generan estos procesos de acompañamiento basados en los entusiasmos reales, las motivaciones intrínsecas ciertas, las pasiones verdaderas de los niños, niñas y adolescentes. Madres y padres acompañando en búsqueda permanente de la mejor salud mental y emocional posible, a través de procesos de autoconocimiento y sanación. Y el requisito es reducir la imposición, lo que planteaba ahora de la escolaridad obligatoria, la enseñanza obligatoria, las tareas permanentemente en las redes. Cuando me tomo el tiempo de revisar en las redes, me impresiona cómo la mayoría de familias que están buscando es que educaciones alternativas o educación sin escuela, lo que están es llenando de actividades a sus hijos e hijas, imponiéndoles actividades, imponiéndoles más tareas. No les dan aire, no les permiten que ellos puedan vivir de acuerdo a su propia agenda. ¿Qué es lo que muestran estos procesos? Niños y niñas y adolescentes jóvenes con iniciativa, son capaces de gestionar su agenda. Ellos dicen desde bebés, las mamás lo saben bien, las mamás que han logrado una conexión realmente amorosa con sus hijos e hijas, que la han tenido desde la gestación y desde antes, saben qué significa el llanto de un niño, saben el poder de ese lenguaje, lo saben. Lo que pasa es que, como lo dice Casilda muy bien, una de las autoras, uno de los trabajos que referenciamos, pues esa desconexión cada vez es mayor y en muchos casos generalizada entre las madres, los hijos y las hijas. Es interesantísimo esa pregunta que sigue persistiendo y el asunto de la socialización. Qué interesante cuando nos hemos tomado el tiempo de observar durante tantos años este fenómeno de niños y niñas que no han sido sometidos a la escolarización, o por lo menos una escolarización mucho más reducida y una escolarización también mucho más reducida, todo ese diálogo intergeneracional que se produce y esa posibilidad de procesos de aprendizaje realmente colaborativos, de colectivos y colaborativos. Es muy interesante lo que ha venido pasando, por ejemplo, en esta pandemia, como muchos de estos niños y niñas que están en procesos de aprendizaje bastante libres,
para ellos utilizar estas herramientas para seguir encontrándose con sus amigos y amigas y trabajar proyectos ha sido muy fácil. O sea, interactuar, tener la iniciativa, porque se les ha dado la oportunidad para que eso suceda. Algunas personas acá probablemente preguntarán, bueno, ¿y los que han estado sometidos a la escolarización y a la escolaridad obligatoria durante tantos años, entonces qué hacer? Pues entonces, como lo diría el señor Ney, y ya otros han traducido de diferentes maneras, hay que desintoxicar, hay que tener paciencia. Dice el budismo, paciencia y persistencia, fundamental, paciencia y persistencia para estos procesos realmente alternativos de aprendizaje que están basados en, no pararé de insistir, en los verdaderos entusiasmos, curiosidades, motivaciones intrínsecas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La siguiente, por favor. Nuevamente, gracias. Si les parece, si ya hay algún tipo de preguntas, de interacción, pues aprovechemos el tiempo que nos queda, o si no, podemos también profundizar en algunos aspectos. Gracias, Erwin. Entonces ahora te vamos a hacer las preguntas del público. Lina nos dice, ¿qué recomiendas si a uno a veces se estresa como madre enseñándole a mis hijos? ¿Mejor sería enviarlo a la escuela tradicional? Gracias, Lina María, y por la sinceridad. Gracias por la sinceridad, porque muchas personas no preguntan eso. Les da temor exponerse, les da poner temor. O sea, aquí no estamos hablando de tener seres humanos perfectos, no estamos hablando de eso, sino de reconocer que tenemos que estudiar con detenimiento nuestra infancia, ¿sí? Hay que estudiarla con detenimiento. Yo he tenido muchas dificultades durante años en diferentes espacios, porque cuando nos encontramos con adultos, mamás y papás, les insisto, si realmente, de forma honesta, vamos a hablar de aprendizaje y vamos a hablar de educación, palabra problemática, ya Franco hace un día o 2 días se los problematizó suficiente, de una forma en que coincido mucho con él, pero a mí me toca ser más moderado. Franco tiene una buena herencia, tiene unas buenas rentas, entonces yo sí necesito trabajo remunerado, me toca ser un poco más, estoy aprendiendo a ser un poco más moderado, pero si vamos a hablar de forma honesta del cuidado de los niños y niñas, hay que hablar es de los adultos, de las mamás y papás, de cuál es su estado emocional y mental, ni siquiera intelectual. O sea, las investigaciones en estos temas, en algunas en que hemos empezado a trabajar, demuestran que para que un niño y una niña aprendan no se necesita que el papá y la mamá tengan título de bachillerato, ni de pregrado, de posgrado y mucho menos de doctorado. O sea, el aprendizaje se genera de forma natural. De ahí la necesidad de una cantidad de dispositivos comerciales tramposos que lo que hacen es reproducir la enseñanza obligatoria, las tareas obligatorias. Lo que necesitan los niños y niñas son seres humanos, adultos, acompañantes realmente amorosos. Ahora, Lina, la persona que hacía la pregunta, o sea, reconocer eso implica ir a buscar ayuda, y no necesariamente psicoterapéutica, porque hay terapeutas muy malos. O sea, necesitamos, como lo vienen diciendo ya bastantes, cada vez más personas, no tantas, pero cada vez más personas de estos procesos de educaciones realmente alternativas y de educaciones sin escuela. Necesitamos construir tribu, necesitamos construir comunidad. Y la comunidad implica mayores niveles de afecto y de sinceridad. No podemos seguir tapándonos los ojos nosotras y nosotros mismos y además juntándonos con gente que lo que nos ayuda es a taparnos más los ojos, a autoengañarnos y a engañarnos. O sea, que plantees esa pregunta es muy importante porque te puedes encontrar con personas que están ya más avanzadas en eso y hacer ese vínculo, red de afectos, red que busque construir un proceso comunitario de aprendizaje, no solamente para los niños y niñas, para las mamás, para los papás. Tenemos que aprender muchísimo los papás para poder sanar nuestras infancias, para poder reducir esta cultura patriarcal y matriarcal que nos ha hecho tanto daño. Gracias, Erwin. Ahora la pregunta es, en su opinión, ¿las ideas plasmadas en las obras de Hobbes, Locke y Rousseau entrarían en su concepto de escolarización?
Gracias, Gladys. Una advertencia para las personas que antes con las que no hemos tenido contacto. Yo me apasiono con estas ideas, no. Además soy santanderiano, entonces hablo un poco duro y las vivo con pasión, pasión, porque las he podido poner en práctica durante muchos años. Esto no es un discurso, yo lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Yo me encuentro permanentemente en diferentes espacios a personas que no han empezado su experiencia de tener hijos y hijas y están pontificando sobre los hijos e hijas y sobre el aprendizaje de los niños y niñas, no han empezado ni siquiera a tener hijos e hijas, por un lado. Con esto no quiero descalificar a las que no tienen hijos e hijas, que no puedan hablar de educación y de cuidado de los niños y niñas, pero es que tampoco han revisado su proceso, no hablan de su proceso de revisión, de cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de su propio proceso de infancia, ¿sí? Pero para completar me encuentro permanentemente a personas que hablan de educación y de aprendizaje y de cuidado de niños y niñas que tienen abandonados a sus hijos e hijas. O sea, lo que trato de decir es que una manera de poder verificar mejor quién nos está hablando es que nos hable de sí mismo, de su infancia, de sus cuidados. Sobre eso he publicado, inclusive tengo artículos donde he hablado de mi infancia, de mi proceso de autoconocimiento y sanación, y también del acompañamiento del hijo y la hija, no solamente de todas las otras familias que hemos acompañado en diferentes lugares. Entonces, en torno a esto de la pregunta que se acaba de mencionar, aquí hay una manera, esto podría ser una conversación bastante prolongada, pero quiero puntualizarlo en este sentido. O sea, yo hago parte de un principio filosófico, de una convicción de vida. Los niños y niñas nacen sanos. Los niños y niñas no nacen con ningún pecado original. Ojo con esto. A mí me tomó años entender por qué tantas mamás y papás siguen a nombre del amor haciéndole daño a los niños y niñas, castigándolos físicamente con varitas, dizque por un principio doctrinario de fe y otras cosas, y de otras formas de castigo. Eso está directamente, y lo digo con mucho respeto para las personas que tienen este tipo de creencias, pero está directamente relacionado con los referentes y la colonización de nuestra vida a partir de la cultura judeocristiana y el pecado original. Se nombra de muchas maneras, pero seguimos creyendo que se justifica el daño a los niños y niñas porque ellos hay que corregirlos, hay que formarles, dice que hay que darle forma, ¿sí? No sé si logro hacerme entender suficientemente. Los que hemos recorrido esos tres autores de la pregunta sabemos que ahí está la discusión de fondo filosófica. Ahí está la discusión de fondo filosófica. Gracias. Nicole nos pregunta ahora, en vista de todo lo anterior, todo lo que has dicho, ¿cuál será entonces para ti el método o sistema idóneo de educación? Bien, sí, digamos, voy a serles un poco más sincero. Yo estoy aceptando algunas de estas invitaciones, especialmente porque pues, conozco el trabajo de Catalina y de Gladys y su disposición a promover estas ideas y su trayectoria. También para decir, bueno, ¿quién está dispuesto a que le ayudemos en estos temas, pero necesitamos trabajo remunerado? Entonces, en ese sentido, me ha tocado empezar a hablar de modelos. Es muy interesante. Hace pocos meses, el año pasado, me invitaron a publicar algunas ideas en uno de estos portales, La Silla Vacía. Estoy publicando ahí unos artículos, se los recomiendo, son algo muy resumido, solamente son 2,000 palabras, pero han tenido una divulgación interesante. Y hace pocos meses, hace unos 5 meses, por primera vez estuve dispuesto a utilizar la palabra modelo, la palabra modelo, ¿sí? Modelos de aprendizaje basados en la autoorganización, hablando de los modelos a partir de lo que hemos venido trabajando, construyendo. Y ha sido sorprendente. O sea, por haber dicho modelo, me han invitado a más cosas, me están pidiendo que acompañe algunos procesos, se han generado más interlocuciones, porque dije la palabra modelo, ¿sí? Entonces, en torno a esa pregunta que se acaba de plantear, o sea, el modelo es ese. El modelo son los entusiasmos, las motivaciones intrínsecas y las pasiones de los niños y niñas. Tal vez lo voy a decir de otra manera. Es aceptar que tenemos que desaprender los adultos y que los niños y niñas son nuestros grandes maestros y maestras. Si nos dejamos guiar
por los niños y niñas vamos a ser mejores seres humanos, ¿sí? Hay una manera también de plantearlo en términos de método, ¿sí? Hay 3 métodos que uno podría entrar a mirar en detalle. Los adultos que se paran delante de los niños y le dicen qué tienen que hacer, que los guían, que les imponen, que los dirigen en diferentes gradualidades. Ya no se usa la regla. No me acuerdo si a mí me cansaban a dar regla en el colegio, Caro, el que iba cuando niño. No me acuerdo, ¿sí? Hay otros adultos, hombres y mujeres, madres y padres, profesores y profesoras que ya son capaces de ponerse al lado del niño y niña, ya son capaces de ponerse al lado de... Pero lo más interesante es cuando logramos persistir para tratar de ponernos atrás de ellos, que ellos nos guíen, atrás de ellos. Cuando el hijo y la hija estaban muy pequeños, 3 años, 4 años, muchas personas se sorprendían porque yo salía a caminar con ellos sin agenda. Las personas me decían, algunas personas me decían, de alrededor, muchas, pero ¿cómo así? ¿No tiene una actividad programada? ¿No tiene? ¿Qué va a pasar dentro de 1 hora? Les parecía extraño que yo iba detrás de ellos, principalmente garantizándoles su seguridad física y dispuestos a intentar aprender con ellos lo que quisieran. Pues hoy en día el hijo tiene 17 años, la hija vamos a celebrar 14 años dentro de pocos días de su nacimiento y cada vez más personas se sorprenden de su capacidad para decidir sobre su aprendizaje y sobre sus intereses, porque se les ha permitido, con dificultades, también de eso he publicado y estoy dispuesto a conversar con dificultades, con tensiones, con diferencias de gradualidades en esa perspectiva de acompañamiento de aprendizaje con la madre del hijo y la hija, pero ahí vamos y cada vez hay más generosos reconocimientos de qué genera el intentar. No creo que lo haya logrado totalmente, pero llevo muchos años dispuesto a persistir en estar detrás de ellos. Gracias, Erwin. Otra pregunta que hace Eri Yasmina es, los que hemos sido escolarizados hasta nuestra vida laboral, ¿podemos desescolarizarnos totalmente, dado el funcionamiento de nuestro cerebro? Gracias. Muy interesante. Yo no tengo la habilidad suficiente para calcular lo necesario, lo acostumbrado de los efectos de lo que puedo decir, ¿no? Yo le digo a los amigos y amigas, en ese panel que estuve la otra semana, voy a estar también probablemente en un panel con un alto funcionario del gobierno en temas de educación y en el que estuve hace 15 días con la ministra. Me implica un gasto energético muy alto porque tengo que calcular las palabras, las frases, porque sí, pues quiero decir algo que contribuya, pero que no genere incomodidad, porque en eso he sido un experto durante años, en generar incomodidad, porque tocamos temas que son importantes, pero que... Ahora, yo me tardé años, qué buena pregunta esa, como lo decía hace un momento, yo me tardé años de entender que para mí ha sido más fácil, por mi crianza, porque mi papá y mi mamá cometieron errores, pero yo tengo una mamá que sigue dispuesta a dar la vida por sus hijos, una mamá con prácticas autoritarias, complicadas, ¿sí? Pero una mamá que está dispuesta a dar, a mí me gusta a veces contar rápidamente esta anécdota y ojalá que alcancen los minutos, ¿sí? Con frecuencia me echaban del colegio, llegaba a la casa y decía que me habían echado, mi mamá me daba un par de correazos y entonces me decía, bueno, ya dejó de llorar, sí, ahora vámonos para el colegio. Y allá en el colegio, a los que casi le daba correa era a los directivos del colegio. O sea, frente a los directivos del colegio, ellos eran los responsables. Claro, mi mamá ha hecho lo mejor que ha podido en su vida, no tenía más herramientas para no dar correa, ¿sí? Pero es una leona, ya por sus 3 hijos da la vida. Y mi padre, con errores también de autoritarismo, pero con una posibilidad de una perspectiva de libre pensador, de buscador, dirían en la lógica de Gurdjieff y de Claudio Naranjo, los buscadores. Hace bastantes años un gran maestro me dijo, Erwin, usted es un buscador. Yo no entendía, me tomó años entender qué significa ser un buscador. Les recomiendo revisar esos trabajos de Claudio Naranjo. Entonces, en ese sentido, soy hijo de un hombre autodidacta, que se hizo empresario exitoso y luego su propio autodidactismo lo hizo alejar del mundo empresarial y prefirió perder su patrimonio que seguir perdiendo su vida, su salud física.
Entonces, esto para mí es un poco más sencillo. También lo menciono un poco para entrar en esos detalles concretos de la vida que desde mi perspectiva ayudan muchas veces más a entender. Yo desde niño oía esta discusión entre mi padre y mi madre. Mi padre decía, la universidad más importante es la universidad de la vida. Claro, hablaba un autodidacta, ¿sí? Que luego tuvo en su nómina a ingenieros, economistas, abogados, y les decía en muchos casos que hicieran, porque muchos de ellos no sabían bien qué hacer en sus campos disciplinares, supuestamente de experticia. Entonces mi padre decía, la universidad de la vida es la universidad más importante, la universidad de la vida es la universidad más importante. Y mi mamá decía, usted lo que quiere es que los muchachos se queden analfabetas. Y papá decía, no, dígame a dónde giro el cheque, yo puedo pagar cualquier colegio, también puedo pagar las universidades. No, la universidad más importante es la universidad de la vida. Claro, para mí ha sido más fácil, ha sido menos difícil. Por eso nos hemos dedicado a estudiar los casos y las trayectorias de personas a las que les ha sido más difícil, y hoy en día nos encargamos de ayudarles de manera directa a esos procesos, a esas familias y a esas comunidades. Gracias, Erwin. Desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Voy a hacerte una última pregunta de Diana. Gracias por la presentación, te dicen. ¿En la educación son importantes las rutinas o se debe dejar libertad en el tiempo de aprendizaje de los niños? Gracias, Diana. Insisto, ¿no? Y si ya se va a acabar el tiempo, creo que es pertinente volverlo a subrayar. ¿Qué es rutina, no? A nombre de la palabra rutina he visto una cantidad de imposiciones, de maltratos, ¿no? Lo que decía ahora, te tienes que levantar ya, te tienes que acostar ya, tienes que comer ya, etcétera, 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 ¿sí? Los que por circunstancias de la vida y por búsquedas en términos de aprendizaje y de transformación. El aprendizaje real es el que produce transformaciones, ese es el aprendizaje real, no es el de repetir discursos, que muchas veces hoy en día lo encontramos en los que están vendiendo recetas de educaciones alternativas y todas estas cosas, son discursos. No, es la práctica real. El aprendizaje produce transformaciones, esa es. La reflexión sobre la experiencia produce aprendizaje y eso debe generar transformación. Cuando tenemos paciencia, ¿sí? O sea, yo más de 18 años dedicado a esto, pues he tenido la oportunidad de ver ya con gran satisfacción, no solamente en un hijo y una hija, sino en muchos otros niños y niñas, cómo ellos mismos generan algo que podríamos, en términos resumidos, llamar autodisciplina. No disciplina, no imposición. Ojo con ese discurso de la disciplina positiva, eso es maltrato. Eso es maltrato. No, autodisciplina, es sorprendente. Les recomiendo leer, afortunadamente acaba la revista Semana de hacer una entrevista muy interesante de Mateo Hernández. Miren ahí la autodisciplina. En estos días vamos a hacer una entrevista a profundidad con Mateo de las conversaciones que venimos teniendo hace varios años. Mateo Hernández, uno de los mayores expertos de biodiversidad en la sabana de Bogotá, nunca ha pisado un salón de clases, ¿sí? Y es un hombre supremamente autodisciplinado desde niño, con asuntos por revisar, que él nos ha agradecido porque le hemos planteado preguntas que son pertinentes para su propio proceso de autoconocimiento y ahora en su proceso de paternidad de hace unos años recientes. Entonces, habría que precisar qué rutina y ojalá paciencia, persistencia y paciencia, y nos llevamos sorpresas emocionantes, satisfactorias con nuestros hijos e hijas y con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acompañemos, y también con los adultos si somos pacientes, también. Bueno, surgen muchas más preguntas muy interesantes. Aquí estábamos viendo que desafortunadamente el tiempo no nos da, pero queda la charla en continuará. Guardaremos estas preguntas, se las haremos llegar a Erwin. Y en la descripción de este video están los datos de contacto para el que ya quiera seguir teniendo contacto directamente con él. Ahí están, en la página web también están en el perfil de la ponencia. Y muchas gracias, Erwin. Gracias por la generosidad en darnos recursos, en invitar a la reflexión. Gracias por haberte apoderado. Sé que es difícil para ti y te lo agradecemos.
Gracias Catalina. Y cada semestre terminamos el curso en la Universidad Nacional como un foro. Este próximo 7 de julio tenemos un foro, es un foro de ingreso libre. Primera vez que lo vamos a hacer virtual. Se nos da desbordado, pero ahí buscaremos huequitos o si no va a quedar grabado también. Muchas gracias Catalina y Gladys. Qué bueno este trabajo que ustedes vienen haciendo y que ojalá podamos seguir tejiendo relación. Gracias. Bueno, chao, gracias.